segundo libro de Reyes. Abra su Biblia o prenda su Biblia, pero si la prende, ya sabe que tiene que quitarle los datos, ¿no? Para que no se me distraiga, para que el enemigo no haya manera de distraerlo a través de esto. Segundo libro de Reyes, capítulo 9 del segundo libro de Reyes. Vamos a mirar hoy todo el capítulo 9 con el favor de Dios, obviamente resumidito, pero vamos a ver todo el capítulo 9. Bendito sea Dios. ¿Listo? Y antes de hacerlo, entonces oremos a Dios que hoy podamos ser preparados por su palabra y que hallemos más argumentos para seguir adelante en el camino del Señor. Padre, te doy gracias por cada una de estas personas aquí presentes y aquellos que realmente no pueden venir y que desde sus casas están allí conectados ahora, Padre. Gracias por ellos, Padre. Queremos la noche de hoy y hemos venido aquí, Padre, para seguir encontrando argumentos para que nuestra fe crezca. Para seguir encontrando argumentos, Señor, para seguirte con fidelidad, Padre. Y que lo que hoy veamos en esta palabra, Señor, sean esos argumentos, Dios bendito, que fortalecen la fe, que levantan el ánimo, que traen esperanza al corazón, Señor, y deseo de santificarnos. Te lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Bueno, el título de la enseñanza hoy es El Rey Jehú. Ese es el título. ¿Yo? Amén. Pero se va a dar cuenta que el mismo texto, el mismo capítulo 9, exige que como que hagamos un resumen, una recapitulación de varias cosas que ya habíamos visto, porque en el capítulo 9 van a mencionar varias cosas que ya habíamos visto los miércoles, cuando estuvimos los miércoles y los viernes anteriores, hermano. ¿Amén? Cosas, sobre todo algunas profecías dadas por Dios a través de la boca del profeta Elías. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Y no, vamos a hacerlo un poco diferente, porque usted notará que siempre yo doy el punto, explico la palabra y después hago una aplicación práctica para que la palabra de Dios sea palabra de Dios para nosotros en la actualidad. Pero entonces hoy voy a hacer toda la explicación, ¿no? Haciendo un bosquejo basado en algunas profecías de Elías, y hasta el final es que vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas, particularmente 3 aplicaciones prácticas a todo lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a encontrar en este texto una profecía sobre Jehú, una profecía sobre Nabot y por último una profecía sobre Jezabel. Y las 3 profecías se van a cumplir en este capítulo de la Escritura. Qué importante es. Entonces, versículo 2 dice: cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Versículo 6 al 10. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel: yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas
y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahía. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Un día estaba Eliseo con uno de sus discípulos de su escuela de profetas y le dice: bueno, necesito que haga un mandado. Tome este vaso, esta redoma de aceite, y se va a ir hasta Ramón de Galaad, un pueblo que allá está Jehú. Cuando lo encuentre, lo va a llamar aparte, lo va a ungir como rey y le va a decir esto y esto. Y así introduce el capítulo a Jehú en la historia bíblica. Ya se había mencionado antes Jehú, ¿sí? De antes ya había habido una mención de él. Y para recordarlo, vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 16 y 17. Entonces vamos, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 16 y 17. Aquí es la primera vez que tenemos noticias de este personaje, y es Dios hablándole al profeta Elías. Y dice allí, capítulo 19, versículos 16 y 17, dice: a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y al que escapare la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y al que escapare la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y esta es la primera vez que se menciona a este personaje. Y la profecía es clara ahí. Jehú en algún momento llegará a ser rey de Israel. En ese momento no, ese momento era Acab. ¿Recuerda? Luego fue Joram, si la memoria no me falla. Y así. Pero entonces, aquí se profetiza y dice: Jehú un día, dice Elías, llegará a ser rey sobre Israel. Y en el capítulo en el que nos encontramos, hermano, se va a cumplir esa profecía. También nos dice, segundo libro de Reyes, capítulo 9, nos habla algo de lo que no nos habla ya en el texto que acabamos de leer, y es que el hombre era hijo de Josafat. Pero cuando lea allí Josafat, recuerden que Josafat fue un rey de Judá, del que ya hicimos mención aquí. Pero no es que Jehú fuera hijo de él, sino que sencillamente Jehú era hijo de un tal Josafat. No sabemos, no tenemos ni idea quién era este Josafat, pero era hijo de él. Además de eso, deducimos en el texto bíblico que él era una especie de general o de militar de alto rango de Joram, en este caso. Joram el de Israel, que ya también estuvimos aclarando eso. ¿Ve? Recuerden que le dije que las aplicaciones las hago después. Pero por ahora fíjense, ahí lo tiene. Primera profecía cumplida. Jehú llegará a ser rey de Israel. Y esa es la profecía sobre Jehú. Luego vamos a ver una profecía que tiene que ver con Nabot. Nabot. En el versículo 21 dice: entonces Joram dijo: unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, el cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Ahora,
No sé si vino ese día, no sé si se acuerda, aquí también estuvimos hablando sobre la viña de Nabot. Esta historia usted la encuentra en primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 1 al 16. Había pasado hace mucho tiempo y llama la atención como ahora es traída a colación ahora esta historia bíblica. Fíjese lo siguiente. Un hombre llamado Nabot, un campesino, tenía una viña y esa viña estaba en Samaria, ya junto al palacio del rey Acab. Y el rey Acab se enamoró de esa posesión, de esa finca. Y entonces el hombre fue y habló con Nabot y dijo: Nabot, véndame la finca. Y entonces Nabot se negó y le dijo: no voy a darte, no puedo darte esa finca, o sea, estoy pecando contra Dios si lo hago. En aquella ocasión le conté que la tierra no se podía vender, que la tierra tenía que pasar de padres a hijos para que no hubiera pobres, para que todos tuvieran tierra, entonces no se podía vender. Y por eso Nabot no quiso vender la tierra, porque esa era la ley de Dios, que no se podía vender la tierra. Y entonces el Acab hizo una pataleta, se fue cabizbajo y meditabundo para su casa. Y allá estaba la señora esa, Jezabel. Y le dijo: bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Usted por qué viene triste? Y él dice: no, es que por allá fui donde Nabot y le dije que me vendieran la finca y no quiso vendérmela, y yo quiero esa finca para mí. Y es una pataleta el hombre. Y Jezabel dijo: pero ¿cómo va a ser usted el rey? Déjeme ver, yo le soluciono ese asunto. Entonces escribió una carta y la mandó. Y en la carta decía que tenían que sentar a Nabot en el banquillo de los acusados, traerle testigos falsos, inventarle que él había blasfemado contra Dios, para que así lo mataran, como en efecto sucedió. Lo sentaron allí, le trajeron los falsos testigos: usted blasfemó contra Dios, y tanto a él como a su familia la mataron. Cuando llegó la noticia a Jezabel, Jezabel habla con Acab y le dice: bueno, alégrese porque Nabot ha muerto y ahora usted puede ir a tomar posesión de esa tierra. Y pues ese día pues, dijimos lo terrible, ¿no? Lo triste que había sido eso, ¿no? Y lo injusto, lo malo, bueno, en fin, esa fue otra predicación. El punto es lo que pasa después de eso. Dios le habla a Elías. Él le dice: salga a encontrar acá y le va a decir esto, esto y esto. Y lo que Dios le mandó a decir básicamente era que por eso que él había hecho en la viña de Nabot, por la viña de Nabot, iba a venir la destrucción a su familia. Entonces vamos a mirar eso un momento. Mire, Primero de Reyes capítulo 21, versículo, a ver, ya lo miro porque no lo anoté, pero bueno, Primero de Reyes capítulo 21, el versículo 21 dice: he aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con la que has hecho pecar a Israel. Amén. Versículo 19: y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Volverás a hablarle diciéndole: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Entonces le profetizan al hombre aquello que acaba de leer. ¿Se cumplió o no esa profecía? Claro que se cumplió. Usted lee
Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 38, y se encuentra con el cumplimiento de la profecía. Dice, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Entonces, este hombre de Acab muere en batalla. Eso sí, lo entierran y todo eso, pero ahí, en el carro donde él quedó herido y quedó toda la sangre y todo eso, lo empezaron a lavar, y conforme la palabra que se había dicho, entonces los perros vinieron a lamer la sangre de este varón, como muy bien dice el versículo 19 del capítulo 21, ¿no? Que así como los perros habían lamido la sangre de Nabot, de la misma manera sería lamida la sangre de acá. Y así sucedió. Pero allá en Segundo de Reyes, capítulo 9, nos habla de otra profecía que había con razón de esa situación de Nabot, de la cual no teníamos informes hasta ahora. Y es que, bueno, Jehú es ungido rey, así como le mencioné al comienzo que dimos el texto. Cuando él salió del cuarto, el profeta que lo ungió y que le dijo, le dio la palabra de Dios, salió corriendo. Esa era la orden que tenía. Y cuando salió, los otros generales, militares que estaban ahí, le preguntan, ¿y qué pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Cuál es el cuento ahí? Y el hombre le dice, no, díganos la verdad, porque entonces ya, no, es que me han ungido como rey de Israel. Y ellos se pusieron contentos y lo pusieron así en una escalera y le tendieron los mantos y todo eso. Y el tipo dijo, bueno, entonces ahora me han ungido rey, lo que hay que hacer es matar a Joram. Joram era el hijo de Acab y arrancó para donde estaba Joram. Le mandaron un vigía. Bueno, que si usted viene en paz, dice, a usted no le importa si vengo en paz o no, hágase allá atrás y camino. Le mandaron otro vigía, le dijo, venga, que ahí le mandan a decir que si usted viene en paz o qué. Dice, a usted no le importa, hágase ahí para atrás también. Y desde la muralla miraban, y Joram preguntó, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Y dice, no, se quedan allá y no vienen. Y Joram unció el carro, Joram estaba con los cosías, el que estudiamos hace 8 días, y salieron al encuentro de Jehú, ¿no? Ahora, cuando se lo encuentran, versículo 22, miren lo que pasa. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías, traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Esta es una profecía, este último versículo que hemos leído, de la cual no sabíamos, no teníamos informe, pero se cumple ahora. Así dice la profecía, como corrió la sangre de Nabot, la sangre de sus hijos, se le pagaría acá, ¿no?, lo que él había hecho. Y ahí se cumple esa profecía. El rey Joram es echado ahí, en el campo de Nabot. Para que vea usted cómo los pecados regresan. Bueno, pero es que las aplicaciones después, ¿cierto? Entonces tenemos una profecía cumplida, la profecía de Jehú, que Jehú sería rey. Otra profecía cumplida,
una sobre acá, acerca de cómo moriría, de lo que ocurriría cuando muriera, y otra sobre sus hijos, sobre la paga que iba a tener Acab, por lo que había hecho. Y Joram, su hijo, vivió en carne propia esa profecía. Por último, una profecía sobre Jezabel. Recuerda a Jezabel, ¿no? Jezabel, la mujer de Acab, la mujer que llevó al pueblo de Israel a la idolatría, lo que hizo que el pueblo de Israel se apartara de Dios. Ahora, sobre ella también había una profecía. Vamos a mirar Primero de Reyes 21-23. Primero de Reyes 21-23, que dice: de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Ahora, en el capítulo 9, de nuevo, tenemos el cumplimiento de esa profecía. Segundo de Reyes, capítulo 9, no estamos ahí. Entonces, Jehú mata a Joram, rey de Israel. Jehú mata a Ocosías, el rey del que estuvimos hablando hace 8 días, Ocosías de Judá. Y apenas hace eso, entonces él enfila sus fuerzas contra Jezabel y se va para Jezreel. O bueno, está ahí en Jezreel. En Jezreel suceden estas cosas. Dice que cuando Jezabel supo que Jehú venía, se arregló toda, ¿verdad? Dice que se echó antimonio en los ojos y que atavió su cabeza y se asomó por la ventana esperando a Jehú. Antinomio es sombras, se echó sombras y se arregló el pelo, hizo una moña, quién sabe qué se hizo ahí, y se asomó por la ventana a esperarlo. Y cuando lo vio, ella sabía que iba a él y trató de manipularlo. En el versículo 30 dice: y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Sinri, que mató a su señor. Es decir, recuerda que vimos que Sinri era un militar que mató al rey Ela, si la memoria no me falla. Lo mató, subió al trono, pero no le fue bien porque su reinado solo duró 7 días. Entonces Jezabel le recuerda eso a Jehú, como diciéndolo: pida con lo que va a hacer que no le va a ir bien. Pero Jehú no comía de ninguna, sino que preguntó, miró hacia la ventana, y de los que estaban ahí dijo: bueno, allá los que están allá, ¿quién está de mi parte? Eran 2 o 3 eunucos allí, y dice que tomaron a Jezabel y la echaron desde allá arriba, la tiraron, ¡ay, allá cayó! ¡Pra! Y se fueron todos, se fueron, comieron, bebieron. Y entonces Jehú dice en el versículo 34: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron a ver, algo había sucedido. Versículo 35: pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Ahora, hasta ahí sabíamos, pero lo otro no lo sabíamos. Versículo 37: y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esa es Jezabel. Sabíamos hasta el versículo 36, ¿no? Que era lo que decía Primero de Reyes 21-23: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Pero lo otro de que iba a quedar como si fuera estiércol la señora, irreconocible. ¿Ven qué muerte más terrible? ¿Qué manera de morir más terrible?
no lo sabíamos. Pero el punto es que ahí se cumple la otra profecía. Ya hemos visto en este capítulo 3 profecías cumplidas. Ahora sí, vamos a las aplicaciones prácticas. La primera aplicación práctica que quiero hacer es que fíjense cómo Jehú tenía un llamado de Dios, un plan, un propósito de parte de Dios. Y era que él iba a ser el instrumento de su justicia. Él iba a ser quien vengara la sangre de todos los profetas que Jezabel mató. Y cuando piensen eso, no puedo dejar de pensar, me imagino a aquel profeta allí ungiéndolo, diciéndolo, tú serás rey y tú serás quien vengue a los siervos de Dios que Jezabel mató. Tú serás quien vengue a todos sus profetas que murieron por mano de Jezabel. Yo no puedo dejar de pensar cómo, pues obvio Dios a nosotros no nos llamó a matar a nadie, ¿no? Eso eran otros tiempos, otras dispensaciones. Pero sí hemos sido llamados por Dios y sí tenemos propósitos. Y dice, ay, qué bueno. ¿Y cuáles son? Bueno, eso le toca descubrirlo a usted. Porque le aseguro que el Señor no lo trajo a esta tierra para que usted fuera matera de corredor. Hay un adornito. ¿Ha visto las materas en el corredor? Las ponen ahí, son un adornito, ¿no? Sino que seguramente Dios lo trajo a esta tierra y tiene propósitos con usted y le toca a usted descubrirlos y ponerlos en marcha. ¿Para qué me formó Dios? ¿Para qué me hizo nacer Dios? Hay una buena pregunta para responder. Ahora, por otro lado, me encanta cómo en este texto nos muestra la fiabilidad de la profecía y de la palabra de Dios, que es verdadera y se cumple. Ya le recalqué 3 profecías aquí cumplidas y vimos algunas más aparte de este, pero 3 cosas que se habían dicho y se cumplieron cabalmente. Y a mí me gusta porque eso quiere decir que podemos confiar en la palabra de Dios. Al leer usted sus promesas, puede confiar en ellas, puede esperar en ellas, puede descansar en ellas, puede tener esperanza en la vida basadas en esas promesas que usted lee en la Escritura. Pero a su vez, la palabra de Dios no solo es promesas, la palabra de Dios también son advertencias y amenazas. Y así como nos damos cuenta en este texto que podemos esperar en las promesas del Señor, también podemos esperar de sus advertencias y de sus amenazas. Las promesas se cumplirán y sus amenazas también se cumplirán. Las promesas que usted llamaría buenas se cumplirán, pero también las amenazas que usted llamaría malas se cumplirán también. Sería la segunda aplicación práctica en esta noche. La fiabilidad de la palabra de Dios, que es verdadera y se cumple siempre, ¿no? Y por último, las horribles consecuencias del pecado que tarde o temprano se pagan. Fíjese cómo pasaron los años, pasó el tiempo, y algo que tal vez se creía olvidado, que era el asunto de la viña de Nabot, años después vino al recuerdo y vino a ser cobrado. Porque a veces pasa el tiempo y pasan los años y no vemos lo que diríamos nosotros como justicia de Dios. Pero hermano, le he dicho a usted tantas veces desde este púlpito, usted tiene que entender algo muy claro en la vida, y es que el que la hace, la paga al fin y al cabo. Y no puede esperar que el que la hace la paga ya al mes, a los 6 meses. A veces sucede así, pero muchas veces
para que esta frase que yo estoy diciendo se cumpla, tiene que pasar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, como sucedió en este mes. Hasta nosotros ya nos habíamos olvidado de Nabot. Y aquí nos lo traen al recuerdo, dice, como quien dice, y no crea que a Dios se le olvidó. Sí, pasaron los años, pasó el tiempo, pero no crea que a Dios se le olvidó lo que le hicieron a Nabot. Y después de los años, ahora viene a cobrarlo, viene a hacer justicia de lo que habían hecho contra Nabot y su familia. Así que hay que cuidarnos del pecado, hay que cuidarnos de hacer maldad. Hay que cuidarnos de no tomar las cosas de Dios en serio. Hay que cuidarnos de la tibieza, porque tarde o temprano todas esas cosas vendrán al recuerdo. El pecado es una cosa terrible. La pagaremos, lo pagaremos, hermano. Pero no solo eso, como le acabo de decir, sino también, fíjese, en esa muerte tan fea de Jezabel. Y esa muerte fea de ella es solo una ilustración de las terribles consecuencias que trae el pecado. ¿Usted se imagina esa manera de morir? La cogieron y la tiraron de por allá arriba. La tiraron, allá cayó, ¡bra! Se escalabró, se reventó, quién sabe qué fue. Y se fueron todos y la dejaron allí. Y mientras ellos comían y bebían, los perros vinieron y la destrozaron. Es tremendo lo que dice ahí, que solo quedó la calavera de ella, nada más. Uno se pone a imaginar eso y dice, mire cómo resultan las cosas al fin y al cabo. Porque esa mujer sí fue mala en la vida, esa mujer sí fue terrible en la vida, pero mire cómo terminan las cosas al fin y al cabo. Ahí tiene una ilustración perfecta de lo que puede llegar a ser las consecuencias del pecado. Una mujer ahí, una calavera, no tenía ojos, no tenía intestinos, no tenía nada, una calavera llena de sangre ahí tirada. Estas son las consecuencias del pecado. A eso lleva el pecado. Así termina el que vive en pecado, el que se entrega al pecado, el que se rebela contra Dios. Así termina. Es la imagen que comunica el imaginarnos a Jezabel ahí hecha una calavera, queridos hermanos. ¿Amén? Esas serían las 3 aplicaciones prácticas. Ya para ir, ¿no? Entonces recuérdelo siempre. Dios tiene un llamado para nosotros. Dios tiene propósitos. Dios tiene plan. Dios tiene destino para nosotros. Y toca a nosotros mismos descubrirlo y llevarlo a cabo. Que estemos vivos indica que ese plan todavía no se ha cumplido. Que todavía respiremos, que todavía estemos aquí en esta tierra implica de por sí que la misión no ha terminado y que tenemos que llevarla a cabo. Nunca olvide que la palabra de Dios es fiable. Usted puede leerla con confianza y saber que tanto lo bueno como lo malo, las promesas, las amenazas que encuentra aquí se cumplirán, porque la palabra de Dios es veraz, es fiable, se puede confiar en ella. Y por último, nunca olviden las terribles consecuencias del pecado. Una y otra vez tenemos que ser advertidos contra eso. No es para mí molesto tener que repetirles siempre las mismas cosas, decía el apóstol, y para mí tampoco. Las terribles consecuencias del pecado. Solo imagínese ese cadáver ahí, esa calavera ahí, ensangrentada, y piense que así terminó una mujer que llevó a otros al pecado, que así terminó una mujer malvada, que así terminó una mujer que se rebeló contra Dios. Y esa es la ilustración perfecta de las consecuencias del pecado en la vida. Amén, hermanos. Amén. Oremos. Padre, muchas